Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas 2 y puestos de pie leer una porción de este capítulo. Lucas, el capítulo 2. Lucas, el capítulo 2, y sigan con sus vistas, les voy a leer comenzando en el versículo 41 y terminando en el versículo 52. Lucas, capítulo 2, versículo 41 al versículo 52. Si ustedes siguen con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Como títulos para este mensaje les sugiero: el niño más sabio que Salomón. El niño más sabio que Salomón. O también pudiera ser las primeras palabras de Jesús en la Biblia. Las primeras palabras de Jesús en la Biblia. Esta tarde vamos a terminar nuestro estudio de esta sección de Lucas. Comenzamos a estudiarlo hace ya tiempo. Estudiamos el versículo 21 al versículo 40 de Lucas 2. Y esta tarde vamos a continuar con las enseñanzas que comienzan en el versículo 41 al versículo 52, el pasaje que acabamos de leer. Ahora, este pasaje es súper especial porque es el único en toda la Biblia que nos informa algo de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Hay mitos, hay muchas leyendas sobre cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando era niño, de milagros y cosas así. A lo mejor usted ha escuchado algo de eso. Pero esta es la única historia que nos cuenta, por así decirlo, su biografía autorizada. Este es el único registro inspirado por Dios que nos da a conocer algo de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos saber más, ¿verdad? Somos curiosos por naturaleza. Quisiéramos saber más, tener más información sobre Cristo, sobre todo sobre su niñez y su juventud. Pero desde su niñez hasta los 30 años no tenemos absolutamente nada aparte de esta historia que nos da Lucas en este capítulo. En la introducción de su libro, el capítulo 1, Lucas le dice a Teófilo: este libro de Lucas junto con el libro de Hechos fue escrito a un hombre llamado Teófilo, y él le dice que investigó con diligencia, esas son sus palabras, que investigó con diligencia las cosas de este evangelio desde su origen. Pero esta es la única cosa que pudo confirmar, este es el único incidente que pudo confirmar de la niñez del Señor, y por eso es lo que lo tenemos aquí. En las biografías de Mateo también, de Marcos y de Juan, no tenemos nada, absolutamente nada sobre su niñez. Y alguien pudiera pensar: bueno, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos nada desde su niñez hasta los 30 años? Más que esta breve historia. ¿Por qué? ¿Por qué no se nos cuenta más? Bueno, la respuesta es Deuteronomio 29:29, o también pudiéramos decir: porque no fue necesario para nuestra salvación y edificación. Todo lo que tenemos que está inspirado por Dios, como nos dice en Timoteo, ¿verdad? La palabra inspirada por Dios y es útil para redarguir. Todo eso
Es exactamente lo que Dios quiso para nosotros. No necesitamos nada más. Como dice el apóstol Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es por eso tenemos lo que tenemos. El apóstol no exagera cuando dice también, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. En los últimos versículos de Juan nos dice eso. Oigan, con esto en mente, estudiemos las lecciones principales de este pasaje tan importante. Y la primera lección que notamos es que desde niño el Señor cumplió con todos los requisitos de la ley. Desde niño, desde su niñez, el Señor cumplió con todos los requisitos de la ley. Versículo 41 y versículo 42 dicen: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 2 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ahora, como vimos en nuestro último estudio de este pasaje, esta sección del Evangelio de Lucas recalca esto, que Cristo cumplió la ley de Dios. Se cumplió en el rito de la circuncisión, como dice en el versículo 21, pero luego nos dice el versículo 22, Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. No se cansa Lucas de mencionar esto de la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y así podemos ver en este versículo, en el versículo 39 también, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Una y otra vez se cumplieron lo que dice la ley de Dios. Y aquí vemos que cumplieron con los ritos de la Pascua. Ahora, si no conocen de qué se trata esta ceremonia, pueden leer Éxodo 12, donde nos explica. Ahí el padre tenía que tomar de la sangre de un cordero y ponerla sobre el marco de la puerta de las casas, y así el ángel de la muerte no pasaría y no mataría al primogénito. Como dice ahí Éxodo 12, el Señor pasaría y no los mataría. Ahora, esta ceremonia también recordaba, por supuesto, la salida de Egipto y la futura entrada a la tierra prometida. Y en términos generales podemos decir que recordaba nuestra gran salvación por el Cordero de Dios. Desde entonces, por ley, los judíos tenían que celebrar esta fiesta una vez al año. Y el Señor, aquí vemos, aún desde niño, cumplió con esos ritos. Es interesante notar, sobre todo en el Evangelio de Juan, cómo se menciona esta fiesta y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y especialmente notar cómo el Señor celebró la última Pascua. Y la última Pascua de verdad fue la última Pascua, puesto que fue entonces que Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. Recuerden, la crucifixión fue el tiempo exacto de la Pascua. Y Dios ve la sangre en el madero, por así decirlo, en el madero, en la cruz, y pasa de nosotros, como dice en Éxodo 12, y se había profetizado eso con esa ceremonia. Y ese día en el Calvario entonces se cumplió nuestra Pascua, como dice en Corintios el apóstol: nuestra Pascua es Cristo. Entonces nos podemos imaginar que al llegar a Jerusalén como niño, el Señor se ha de haber estremecido, pensando que algún día Él sería sacrificado como el Cordero de la Pascua. Él sabía que simbolizaba la Pascua. Él sabía que simbolizaban todos esos ritos que dice en Éxodo 12 y lo que hacían los judíos en su día. Bueno, el punto es que el Señor Jesucristo cumplió con todos los requisitos de la ley. Él cumplió con todos los sacramentos. Él cumplió con todos los mandamientos. Aquí vemos que Él cumplió con el 5.º mandamiento. ¿Cuál es el 5.º mandamiento? Honra a tu
tu padre y a tu madre. Y aquí vemos cómo Él honró a sus padres. Él honró a su Padre Celestial, por supuesto, vamos a ver, estando en sus negocios. Él honró también a sus padres terrenales, sujetándose a ellos, aunque ellos no lo entendían. Vean el versículo 51. Bueno, vamos a comenzar a leer el versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Qué humildad, qué paciencia, qué sumisión a la voluntad de Dios. Sabemos, ¿verdad? José no era su padre real. Sabemos que Cristo es Dios en carne. Él no tenía por qué sujetarse a ellos. Pero con toda paciencia y humildad Él va y se sujeta a ellos. Hay quienes preguntan, ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo sobrevivió 3 días sin sus padres? Bueno, pensándola bien, amigos, Él no necesita a nadie para sobrevivir. Él no necesitaba a sus padres. Los padres necesitaban al Hijo. Ellos lo necesitaban a Él. Él no tenía que sujetarse a ellos tenían que sujetarse a Él. Pero Él se humilló y obedeció a Dios y vivió en Nazaret como un humilde carpintero antes de comenzar su ministerio a los 30 años. Bueno, la lección principal aquí es que el Señor cumplió con todos los mandamientos, todos los requisitos, todas las ceremonias de ley. Desde niño cumplió como joven también y cumplió como adulto. Y esto es de suma importancia para nosotros, para nuestra salvación. Porque fue porque Él cumplió la ley como nuestro representante que Dios nos puede declarar inocentes. Por eso, como dice en Gálatas 4 y en Romanos 8, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué tenía que nacer de la Virgen? ¿Por qué tenía que nacer bajo la ley? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:4. O dice en Romanos 8, este versículo me encanta, me fascina. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, Dios puede declararte justo de tus pecados juveniles, de tus pecados de la niñez, porque Cristo, nuestro representante, vivió una niñez a la perfección, una juventud a la perfección. Dios puede perdonarte porque Cristo murió después de haber vivido una vida perfecta desde su nacimiento. Y el sacrificio de la última Pascua, Él murió como un cordero sin mancha y sin contaminación, habiendo vivido entonces desde su niñez y cumpliendo con todo a la perfección. Nosotros, tú fallas a los mandamientos de Dios, uno tras otro, día tras día, pero Él cumplió con todos los mandamientos. Su justicia de niño, su justicia de joven, su justicia de adulto, es tu justicia ante Dios. Si tú eres cristiano, Dios te ve en la justicia de Cristo, en la santidad de Cristo. Por eso nos puede recibir Dios, por eso nos puede justificar, nos puede perdonar todos nuestros pecados. Entonces, a lo mejor hiciste algo malo de niño y todavía te acuerdas, lo hiciste a los 3, 4 o 5 años de edad. A lo mejor fuiste a la tiendita y te robaste algo, o a lo mejor le pegaste a alguien, o le pegaste a la maestra, le pegaste a tu madre y todavía te acuerdas. O a lo mejor viste algo que no debiste haber visto, o fornicaste, desobedeciste y el diablo te acuerda de lo que hiciste. O lo más feo y lo más horrible que hiciste. ¿Qué fue lo más feo y más horrible que hiciste? Lo más feo y lo más grave que hiciste es que no adoraste a Dios como debías. No le diste gracias como debías. Bueno, todas esas cosas, como cristianos creyentes, podemos confiar que Cristo murió en nuestro lugar. Él cumplió con todas las ceremonias de la ley, todos los mandamientos, todos los sacramentos y todos los castigos de la ley también por nosotros. Segunda lección que aprendemos de este pasaje
es que desde niño el Señor fue de lo más sabio. Desde su niñez el Señor fue desde lo más sabio. Dice el versículo 43, Lucas 2. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Bueno, para entender esto hay que tomar en cuenta que Jerusalén está como 100 kilómetros al sur de Nazaret. Nazaret está al norte y 100 kilómetros al sur está Jerusalén. Como de aquí a aquí, ¿no? Más o menos. Pero en ese tiempo no tenían carros, no llegaban en 45 minutos, ¿verdad? 1 hora. En ese tiempo no había aviones, ni ellos eran muy pobres, no tenían caballos. Tenían que caminar esos 100 kilómetros de Nazaret a Jerusalén. Esto quiere decir, yo estaba leyendo, ¿cuánto puede caminar una persona normal diariamente, al día? Si una persona muy fuerte que hace ejercicio puede caminar 25 kilómetros diarios, ¿en cuánto tiempo se recorren 100 kilómetros? 100 kilómetros dividido entre 25 equivale a, matemáticos, 4 días. Pero hay que tener en cuenta que no estaban viajando sin los niños y las mujeres caminan más despacio. Y entonces, dicen los comentaristas que más o menos tardaban de 10 a 14 días caminando para ir a Jerusalén. Y según un famoso historiador judío de nombre Josefo, más o menos en esos días visitaba Jerusalén de todo Israel y de hecho de todo el mundo, más o menos 3 millones de judíos. 3 millones de judíos. Entonces imagínense caravanas, familias enteras, parientes viajando de Galilea, viajando del sur también de Israel. Mucha gente viajando y viajaban por caravanas para defenderse de los ladrones, para cuidarse de los animales. Mucha gente, muchos parientes rumbo a la fiesta. Así que es entendible cómo María y José pensaron que el niño iba entre los niños de sus parientes. Y también nos dicen los comentaristas que en ese tiempo las mujeres iban adelante con sus niños y los hombres atrás. Y tal vez María pensó, el niño va con José. Y José pensó, el niño va con María. Porque aquí a los 12 años era la transición entre un niño y un joven. Era la transición entre que los judíos llaman un bar mitzvah, cuando los niños se convierten literalmente en hijos del mandamiento. Entonces, tal vez María pensó, bueno, ya va con los jóvenes, va con José. O José pensó, bueno, todavía es niño, va con... El caso es que al reagruparse por las tardes, se reagrupaban para acampar y dormir juntos. El primer día se dieron cuenta que el niño no estaba con ellos. Lo buscaron y no lo encontraron. Volvieron entonces de un día de viaje de regreso y al tercer día llegan a Jerusalén y lo encontraron. ¿Dónde estaba? Estaba llorando, llore y llore, angustiado, estaba perdido, se habían olvidado de él. ¿No? Estaba jugando ahí fútbol en las calles de Jerusalén. No, con mucho respeto lo digo aquí. No estaba con los vagos grafiteando ahí las paredes del muro de la ciudad. No estaba haciendo eso. ¿Qué estaba haciendo el niño? Estaba en el templo. En el templo dice, sentado en medio de los doctores de la ley. Y aquí ley se refiere, por supuesto, al Antiguo Testamento. Se refiere al Torah, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo estaba entre los expertos, los que tenían doctorados. Algunos sugieren que estaba allí el gran Hillel, el gran Shammai, reconocidos en su tiempo como los grandes eruditos, el gran Rabán Shimeón. Y en la Biblia se menciona a Gamaliel, también la historia sabe de Gamaliel, a lo mejor ahí estaba Gamaliel ya. El caso es que estaba entre los expertos de los expertos, los maestros de la ley.
Y al estar en medio, quiere decir que estaba en el lugar de honor. El texto nos dice que estaba oyéndoles y preguntando y contestando. Y así era la forma de enseñanza de ese tiempo. El Señor, mucho más sabio que Salomón, por supuesto, aún en esa edad, estaba ahí con toda humildad. No se le imaginen ahí argumentando orgullosamente y soberbiamente: yo sé más que ustedes. O altaneramente: ¿quién eres tú para contestarme? No. Con toda humildad y mansedumbre estaba ahí entre los expertos. ¿De qué hablaron? ¿Qué le preguntaron? ¿Qué contestó él? No sabemos, no nos dice aquí la Biblia, pero de seguro que él contestó con la Escritura a todas las preguntas. ¿Qué dice la Escritura? Que siempre contestaba con la Escritura. El diablo en el monte de la tentación: ¿qué dice la Escritura? Los fariseos vienen y le dicen: había una mujer que se casó con 7 hermanos porque se murieron, y así que al final, ¿de quién va a ser mujer? El Señor, ¿qué dijo? ¿Qué dice la Escritura? La zarza, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y todos estaban sorprendidos de la inteligencia y la sabiduría del Señor. Y ha de haber sido preguntas así. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo contestó con la Escritura. Estamos seguros que nadie le pudo contradecir sus respuestas. Podemos estar seguros también que les compartió el Evangelio del Mesías de Dios. Tal vez les explicó el protoevangelio, dicen los teólogos, la primera vez que se menciona el Evangelio, Génesis 3:15. O tal vez les explicó de qué significa Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo puede decir esto el hijo de David? Les explicó tal vez Isaías 53. Estaban confundidos. ¿Cómo es posible que el siervo de Jehová le pase esto? Y él les explicó tal vez Isaías 53. Ha de haber sido maravilloso escuchar al niño hablar y explicar el Antiguo Testamento. No nos dice el texto entonces eso, de qué habló y qué respondió, pero nos dice que estaban maravillados, asombrados. Estos son los doctores. Imagínense los doctores expertos de Oxford, Cambridge, Harvard, Princeton. Los expertos de expertos, los maestros de maestros, estaban asombrados, sorprendidos de la sabiduría y la inteligencia. Tan joven, tan inteligente, tan conocedor de la Escritura, tan conocedor de lo que hay en el hombre y tan conocedor de Dios, por supuesto. Él tenía la sabiduría entonces para vivir en este mundo, pero sin pecado. Él tenía la sabiduría e inteligencia para resistir la tentación como niño, como joven. Él tenía la sabiduría para vivir haciendo todo para la gloria de Dios, desde niño. Y esto es muy práctico, hermanos, para nosotros. Eso nos ayuda en nuestra cristiandad. Nos ayuda mucho a saber que nuestro gran Salvador es el más sabio de todo el universo. Que Él sabe qué hacer con los problemas de Siria. ¿Qué va a hacer Obama? ¿Va a mandar a Estados Unidos a la guerra? ¿O ya Rusia calmó la situación ahí? ¿Van a guardar y van a almacenar y van a supervisar las armas de Siria? ¿Qué va a pasar con Irán? ¿Y se va a inmiscuir en esto? ¿Qué va a pasar en Egipto? ¿Qué va a pasar con Corea del Norte y estos problemas del reactor nuclear? El Señor está en el trono, más sabio. En su providencia Él guía todo. Él sabe qué hacer para que todos los cristianos lleguen al cielo. Él sabe qué hacer para que su reino se extienda. Para Él, ya hablando aquí más personalmente, no hay problema, no hay dilema que Él no pueda resolver en tu vida. Él te puede ayudar. Él sabe qué hacer. Él sabe qué hacer, cómo ayudarte con tu hija, con tu hijo. Él sabe qué hacer, cómo ayudarte con tu esposa, con tu esposo, tu padre. Él puede ayudarte a saber cómo a resistir esas tentaciones que batallan contra el alma, esas pruebas que estás pasando. El Señor puede ayudarte. Como nos promete Santiago 1, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Él y Él nos va a dar. Él es más sabio. Desde su niñez Él fue el más sabio. La penúltima lección que aprendemos de este pasaje de Lucas es que desde niño el Señor estuvo en los negocios de su Padre. Desde su niñez el Señor estuvo en los negocios de su Padre. Vamos ahora a leer el versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron, es decir, sus padres, cuando lo encontraron. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo,
¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ahora, María y José no debieron de haberse sorprendido que él estaba en el templo. Si lo conocían, probablemente es ahí el primer lugar que lo fueron a buscar. Pero sí se sorprendieron porque estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Pero noten lo que quiero que noten aquí, del versículo 48, que María le reclama, tu padre, con P minúscula, tu padre y yo te hemos buscado. Y noten lo que contesta él. Él contesta, en los negocios de mi padre, con P mayúscula. Él sabía que José no era su padre. A lo mejor la gente creía que José era su padre, pero él muy bien sabía que no era su padre, que él nació del Espíritu Santo. Y por cierto, estas son las primeras palabras del Señor registradas en la Biblia. Las primeras palabras de Jesús registradas en el Nuevo Testamento. Y sus primeras palabras confirman, recalcan su divinidad como Hijo de Dios, su amor por el Padre, su relación tan única con Él. Y esto fue algo que enfatizó desde esta primera vez hasta lo último. A los que apuntan pueden escribir ahí Juan capítulo 6 y específicamente Juan capítulo 20 versículo 17. Yo y el Padre uno somos. Felipe, preguntas por el Padre, si me has visto a mí, has visto al Padre. Esa relación tan única y el amor por el Padre. Yo he sido enviado para hacer la voluntad de mi Padre. Él lo sabía desde su niñez. Pero el estudio aquí, el punto principal es que Cristo dice que Él debe estar en los negocios de su Padre. La palabra debe, es necesario, es una expresión muy, muy fuerte. Nuestro hermano Ryan nos explicó cuando Cristo dijo, me es necesario pasar por Samaria. Esa es la misma palabra. Es como cuando decimos que necesitamos respirar para vivir. Si no respiramos, nos morimos, necesitamos oxígeno. Es ese necesario de algo esencial, de algo vital para la vida, valga la redundancia. Y así aquí, Cristo les dice, es vital. Es súper necesario, es esencial que yo esté en los negocios de mi Padre. Ahora, negocio, no se imaginen un comercio, no se imaginen una tienda, ¿verdad? Tiene la connotación hoy en día, un negocio, algo de tienda y abarrote y superley, un negocio. No se trata de eso. Se trata más bien aquí de el negocio del Padre. ¿Cuál es? La adoración, la alabanza. El negocio del Padre es la enseñanza del Evangelio. Ese es el trabajo de Dios. El negocio del Padre es la extensión de su reino. De eso se trata. Entonces la lección es que desde niño Cristo sabía para qué había venido. Desde niño Cristo Jesús había estado en los negocios de su Padre para salvarnos, enseñarnos, protegernos, llevarnos a Dios. Ese es el negocio del Padre. En último lugar, la última lección principal que aprendemos de este pasaje es que el Señor creció para estar listo para su ministerio. El Señor creció, maduró, se desarrolló para estar listo para su ministerio. Nos dice el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nuestro Señor Jesucristo no apareció en este planeta como hombre ya maduro. Por supuesto que no. Él nació un bebé, se desarrolló como un niño, como nosotros, pero sin pecado, por supuesto. Él no nació hablando, Él no nació escribiendo, Él no nació caminando. Él se desarrolló, Él creció como cualquiera de nosotros. Ahora, esto tal vez causa problema en nuestra mente, pensar de la naturaleza de Cristo, cómo es que Dios en carne se desarrolló, ¿cómo es esto? Esto es un misterio. La persona de Cristo, dos naturalezas, Dios y hombre a la misma vez. Pero aquí nos dice que Jesús creció, Dios no creció. Es Jesús quien creció.
Y Cristo tenía, y esto es lo importante, hermanos, Cristo tenía que ser hombre, tenía que crecer, tenía que desarrollarse, tenía que pasar por eso para salvarnos a nosotros, porque nosotros somos hombres. Nosotros pecamos como hombres. Y nosotros tenemos que llegar al cielo como hombres, somos hombres, no somos ángeles. ¿Cómo nos explica el catecismo? Era necesario que Cristo el mediador fuese hombre, para que fuese exaltada nuestra naturaleza, para que pudiera prestar obediencia a la ley, sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza, sentir con nosotros nuestras flaquezas, nuestras debilidades, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos y tuviéramos la confianza, el libre acceso al trono de la gracia. Tenía que ser hombre y desarrollarse y crecer como nosotros. Ahora, hay tal vez una palabra que hay que aclarar. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aquí gracia no significa la gracia como el favor de Dios a personas que no la merecen. No se trata de gracia de perdonarlo, no. Gracia aquí es más bien el favor, su complacencia en Él. Todos, Dios y los hombres se agradaban de Jesús. Él hacía todo bien. Por así decirlo, se cumplió Proverbios 3. Si tienen sus Biblias, Proverbios 3. Y voy a comenzar a leer en el versículo 1. Proverbios capítulo 3 y el versículo 1. Nos dice la Escritura: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. De eso se trata aquí, y eso se cumplió, por supuesto, por excelencia en nuestro Señor Jesucristo. Nadie tenía que reclamarle. Los maestros, y cómo se portó Jesús en la escuela, hizo la tarea perfecto, se portó excelente, un ejemplo. No hay un niño como él, como vecino, como empleado, como ciudadano, toda la perfección, todos lo aprobaban, nadie le reclamaba, le redarguía el pecado, todos lo veían como un hombre que todo lo había hecho bien y hablaban bien de él. Y el punto aquí, hermanos, es que el Señor creció para estar listo para su ministerio. Él tenía que estar listo para predicar el Evangelio. Él tenía que estar listo para enseñar en parábolas y con sabiduría a la gente. Él tenía que pasar por lo que nosotros pasamos, resistir la tentación, pasar por las debilidades y los trabajos de la niñez y la juventud, y aún como adulto. Pero sobre todo, el Cordero tenía que crecer para estar listo para el sacrificio. Tenía que crecer sin mancha. Tenía que crecer perfecto. Y lo cumplió Él. Todo a la perfección. Él resistió todo. Venció todo. Por eso Él es el gran Salvador. Esa es nuestra confianza. Desde niño, joven, adulto, Él hizo todo perfecto. Y murió como un hombre perfecto por nosotros. Hoy vamos a terminar notando unas lecciones secundarias, por así decirlo, del pasaje. Y tal vez no son tan secundarias porque es lo que Dios quiere que escuches tú en esta tarde. La primera es que tienes que aprender a meditar como María. Tienes que aprender a guardar en tu corazón los dichos de Cristo como María. Nos dice el versículo 51. Descendió con ellos, Lucas 2:51. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. No es la primera vez que dice esto la Escritura. Ella meditaba, ella guardó estas cosas, no entendió lo que Cristo dijo, no entendía a su Hijo. Pero ella guardó estas cosas en su corazón para el futuro. Y aquí podemos decir, hermanos, no seamos empiricistas. Yo quería decir empiricistas, pero el diccionario dice empiritistas. De esas personas, bueno, como Tomás, ¿verdad? Yo lo creo si lo veo. A mí muéstrame, pruébame. No, nuestra fe, hermanos, muchas veces nos lleva a guardar cosas en nuestro corazón que no entendemos. De eso se trata la fe del cristiano. Hay muchas cosas que no entendemos, que nos dice Dios, pero las creemos para la salvación de nuestras almas.
Número 2. Hijos, niños, tienen que sujetarse a sus padres, aunque sus padres no los entiendan. ¿Te ha tocado esto? Amén, dicen los jóvenes, ¿verdad? Mis padres no me entienden. No me entienden. Necesito el internet para hacer la tarea. Necesito estar aquí, necesito estar allá. Necesito esto y mis padres me dicen esto, pero no me entienden. Necesitamos aprender de la sumisión, la paciencia, la humildad de Cristo como niños. Y obedecer a nuestros padres y sujetarnos a ellos, aunque ellos no nos entiendan. Número 3. Tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. En la casa, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, mantengamos una visión del negocio de nuestro Padre Celestial. No hagamos las cosas nada más por el dinero. No hagamos las cosas nada más por la diversión. Hagamos las cosas, pensemos, esto lo hago porque esto es el negocio de mi Padre Celestial. Yo estoy aquí trabajando, lavando los trastos, porque este es el negocio de mi Padre Celestial. Eso es lo que Dios quiere para mi vida. Este es mi ministerio aquí en la vida. Que yo estudie, tengan una visión. Estamos aquí en el mundo, no para el dinero y la diversión. Estamos aquí en el mundo, en el negocio de nuestro Padre. Extendamos su reino, enseñemos a otros. Vivamos la cristiandad. Ese es el negocio de Dios, que le adoremos en todo lo que hacemos. Número 4, en penúltimo lugar. Recordemos que Cristo nos entiende en cada etapa de nuestra vida. Cristo, Jesús, nos entiende en cada etapa de nuestra vida. Él fue niño, Él fue joven, Él fue adulto, con las mismas hormonas, las mismas dificultades, las mismas tentaciones que nosotros, como dice el autor de Hebreos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, y aquí podemos poner en paréntesis, Él fue tentado como niño, Él fue tentado como joven, Él fue tentado como adulto. Puesto que Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De eso se trata. En último lugar, consideremos que el favor de los hombres es importante. El último versículo nos dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Por supuesto, el favor de Dios es lo más importante del mundo. Es lo primero. Pero también debemos apreciar, no debemos descuidar el favor de los hombres. Nuestra actitud no debe de ser: a mí no me importa lo que piensen de mí, yo puedo solo. A mí no me importa lo que diga la gente, yo voy a hacer esto y aquello, y no me importa lo que diga la gente. No, por supuesto que no. Eso no debe de ser nuestra actitud. La Escritura dice: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nos debe de interesar qué piensa el vecino de usted. Nos debe de interesar qué piensa el maestro, el compañero en la escuela. ¿Qué dice la gente? Por supuesto, no vivimos conforme a lo que dice la gente. Por supuesto que no. Vivimos conforme a lo que dice Dios. Pero debemos de cuidar, y me permiten esta palabra tan común, pero que debe estar ahí en nuestro vocabulario. Debemos de cuidar nuestro testimonio. Nuestro testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? No es por nosotros a lo último o nuestra reputación. Es para que la gente nos vea y glorifique a Dios. Este sí es un cristiano, un creyente. Yo quiero vivir como Él. Yo quiero tener esa paz, yo quiero tener esa alegría, esa confianza en tantas angustias y tantas pruebas. Yo quiero ser como Él. ¿Qué tiene de diferente? De eso se trata. Oremos.